Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar Almacén Cúbico Automatizado para optimizar el uso del espacio. Les recordamos que por medio de la herramienta pueden realizar sus preguntas en vivo. El webinar en esta ocasión será dictado por Joel Díaz y Cristian Ahumada. Joel es ejecutivo senior máster en Administración Estratégica de Negocios con larga, exitosa y variada experiencia local e internacional en la dirección de la comercialización de bienes y servicios entre empresas B2B en diversos sectores a nivel nacional y corporativo. Joel es director comercial de SDI para América Latina y lleva más de 6 años liderando la expansión de los negocios en la región. Y Cristian Ahumada, quien actualmente se desempeña como director de operaciones LATAM, cuenta con más de 15 años de carrera profesional, ha dirigido proyectos de diseño e implementación de centros de distribución, desde la consultoría logística en revisión de los datos y análisis de procesos, hasta la definición de requerimientos de sistemas. Les damos desde ya la bienvenida, Joel, Cristian, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todo el mundo. ¿Qué tal? Bien, señores, muchas gracias por asistir a esta presentación. Voy a comentarles un poco la agenda. Vamos a hablar de la crisis del espacio para almacenaje en Latinoamérica. Luego, Cristian va a tomar la posta y va a comentarnos acerca de las respuestas convencionales que en nuestro negocio damos a estas contingencias, a estos retos. Y a continuar, va a hablar Cristian sobre la automatización como alternativa y luego les voy a comentar algunos datos saltantes de un caso real en Latinoamérica. Bueno, comencemos por decir que los almacenes de todo el mundo, no solo los de América Latina, están siendo presionados por la demanda para almacenar más bienes que los que resiste el espacio actual y además para manejar más productos y manejarlos más rápido de lo que su personal puede. Debido al tamaño de su población y a la enorme masa de consumidores con poder adquisitivo, ¿no? Son Argentina, Brasil, Chile y México las plazas más estresadas por esta situación. Repasemos los que creemos que son los principales factores que nos traen a esta situación. El primero de ellos, ya brevemente mencionado, es más stock y más SKUs. Es una de las presiones más importantes y empuja mucho en esto el sector retail. Ya desde años antes de la pandemia era evidente el incremento de la variedad de opciones para la elección del consumidor y la aceleración en la renovación de SKUs, consecuencia de campañas comerciales. Pasa esto mucho en el mundo de la moda y el cuidado personal. Cada vez más opciones, cambiando más rápido. Se mantienen las típicas temporadas de acuerdo a la estación del año, esto es el clima, pero dentro de ellas se dan a su vez numerosas campañas que empujan nuevos productos al mercado, dejando remanentes en stock. En algunos casos estamos hablando de 16 o 18 campañas al año. Sí, o sea, esto significa cambiar cada 3 semanas el 40 o 70% de los SKUs. La pandemia entre el 2020 y el 2022 tomó por sorpresa a todos y las ventas cayeron, pero el stock contratado, una vez reactivado el transporte internacional, siguió llegando y la reacción natural, pues, más espacio. Eh, Aún en pandemia y con fuertes restricciones de movilidad, pero reactivado el comercio, mediante diferentes estrategias comerciales, una de las principales, la intensificación del comercio electrónico, las empresas fueron empujando el stock a la calle. Al mismo tiempo, los gobiernos a nivel global ponían dinero en manos del consumidor mediante bonos de ayuda social o ablandamiento de políticas fiscales. Y todos sabemos que buena parte de esas ayudas sociales terminaron en más compras bastante lejanas de lo que era la alimentación básica del hogar. Muchos retailers terminaron la pandemia no solo con números similares, sino superiores a aquellos previos a esta etapa y con proyecciones de crecimiento extraordinarias que nos traen al escenario actual de alto consumo. Otro factor es la mejor ubicación. Y la mejor ubicación geográfica viene determinada
según el impacto de algunas variables. La primera, el área de influencia o cobertura de mercado relevante. Entendido antes que como los kilómetros a la redonda que pueda alcanzar a atender el centro de distribución, más bien como los consumidores a la redonda a quienes se puede llegar, es decir, reitero, el mercado relevante. El tamaño estimado del mercado relevante a atender, y su proyección de crecimiento a 5 o 10 años van a determinar el tamaño del centro de distribución necesario. Luego viene la evaluación del modelo de negocio. Comprar, alquilar, uno u otro me dará más o menos flexibilidad a futuro. Puede también tener un impacto tributario interesante cuando se compra a nombre de una compañía, de otra compañía del grupo, y se reporta renta anual por alquiler antes que por actividad productiva. Esto es una fórmula tributaria muy conocida. Luego, el espacio susceptible de aprovechar dentro de esta dimensión del centro de distribución influye, por ejemplo, las entradas, las salidas, la geometría del espacio, la altura del predio. En resumen, la combinación de largo alcance, precio bajo, menor área necesaria nos llevarán a determinar la alternativa deseada. Y todo lo anterior, pues, evidentemente eleva la demanda y significa, como es natural, precios al alza. Comentemos un poco algunas cifras. Por ahora vamos a enfocarnos en solo algunos países de la región. La fuente de esta información que comparto es pública, pertenece a la compañía Cushman & Wakefield, que es una de las más grandes compañías de bienes raíces del mundo, con ventas por encima de 10.000 millones de dólares el 2022. Y lo que les muestro es parte de su publicación Market Beat Sudamérica, logística del segundo semestre del 2022. Lejos de pretender centrar esta exposición en el tema inmobiliario, el cual no es nuestra especialidad, nuestra intención es evidenciar algunas cifras que acompañan los argumentos que sostenemos. Pues veamos, normalmente un nivel de vacancia de alrededor de 10% es considerado sano en el sector inmobiliario, específicamente relacionado con el almacenaje. El mercado de inmuebles logísticos atraviesa uno de los momentos de mayor demanda en la región, mostrando las tasas de vacancia más bajas a nivel histórico. 3 ciudades rompieron récords en cuanto a bajos niveles de vacancia. Buenos Aires con 4,5%, vamos a redondear un poco los números, 4,5%, Bogotá con un 2% y Santiago con disponibilidad prácticamente nula desde hace ya 6 semestres, desde ya bastante tiempo. Llama la atención los niveles de precio de Santiago y Buenos Aires, donde tenemos los precios de renta pedidos, esto es, los de lista antes de negociación, los precios de renta pedidos más altos. La coincidencia no es gratuita, pues va de la mano con el bajo nivel de vacancia. Es particular el caso de Bogotá, donde a pesar de tener un nivel de vacancia muy bajo, esto no se refleja en los precios dentro de la región, comparativamente hablando. Al cierre del 2022, el precio promedio de renta en los países de la región fue de $5.44 por metro cuadrado, un 8% más bajo que más alto, que el registrado en el 2021. El precio promedio de renta pedido en Bogotá para el mercado de almacenes cerró el 2022 en $4 por metro cuadrado, y esto refleja un descenso del 3% en comparación del 2021. ¿Cuál es la explicación? Que suena contradictorio. Es que el valor de arriendo en Bogotá en moneda local aumentó en realidad un 11%, pero debido a factores macroeconómicos, el peso colombiano se fue devaluando, mostrando así los valores un comportamiento diferente en dólares. Y miren qué interesante este cuadro. Tenemos para cada una de las ciudades listadas 2 barras. La barra gris claro, representa el precio de arriendo pedido, y la barra gris oscuro el precio de arriendo efectivo, es decir, contratado luego de la negociación. En una frase, en Santiago y Buenos Aires le pagan al dueño del predio lo que pide. Es evidente pues que tenemos que tomarnos en serio el aprovechamiento del escaso espacio con el que contamos en nuestras operaciones.
hacer más con menos, extender la vida útil de nuestras instalaciones, usar las 3 dimensiones al máximo. Y en este punto los voy a dejar un momento con Lady para un sondeo y a continuación entregaré la posta a mi compañero Cristian Humada para que profundice en el tema central. Adelante, Lady. Perfecto, Joel, muchas gracias. Vamos a dar un minuto para que nos respondan esta pregunta, que es, ¿mi operación necesita espacio contratado en instalaciones de terceros? Si actualmente lo contamos, es inminente en el corto o mediano plazo o no necesita en el corto plazo. Vamos a dar un minuto para que respondan. Les recordamos que por medio de la herramienta pueden realizar sus preguntas que serán respondidas al final del webinar. Perfecto. Bueno, con relación a los resultados, tenemos que un 42% indica que sí, actualmente lo contratamos, es decir, que necesita un espacio contratado en instalaciones de terceros. Un 33% dice que es inminente en el corto o mediano plazo y tenemos un 25% que dice que no lo necesita en el corto plazo. Gracias, Lady. Bueno, interesantes resultados. Paso la posta a Cristian. Cristian, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todo el mundo. Bueno, queda muy claro de lo que comentaba Joel, lo que nos decía recién, de la importancia del espacio dentro de nuestro centro de distribución. Y ese es un tema que ha sido siempre así, siempre ha sido importante, pero que en el último tiempo se ha hecho aún más importante. Un segundo. Ahora sí, ahora sí. Bueno, el tema del espacio se ha hecho cada vez más importante a raíz de distintos factores. Por ejemplo, los crecimientos normales de la operación, los espacios en las ciudades que cada vez se van agotando y siendo más escasos, y contingencias como por ejemplo las sucedidas hace no mucho, hace muy poco, con el tema de la pandemia. Entonces, todos esos elementos han ido presionando el uso del espacio dentro de nuestro centro de distribución. ¿Y cómo hemos respondido normalmente dentro del ambiente logístico a esta demanda? Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los aspectos claves que uno considera a la hora de optimizar el espacio dentro de nuestro centro de distribución? Por supuesto, la densidad de almacenamiento. Quisiéramos tener la mayor cantidad de productos en el menor espacio posible. Pero dentro del mismo nivel de importancia, queremos tener la mayor selectividad posible, es decir, que los productos no se molesten uno a otro cuando los queremos ir a buscar, tener la posibilidad de que cada producto esté disponible cuando lo vayamos a requerir. Son dos puntos que un poco se contraponen, pero que tenemos que buscar la forma de hacerlos convivir. La productividad, es decir, qué tan efectivo es el sistema que yo tengo para permitirle a los operadores retraer el producto que necesitan. ¿Cuál es el costo de este sistema? Hay sistemas de almacenamiento muy sencillos, de muy bajo costo, pero que no entregan o mucha densidad de almacenamiento o mucha productividad, pero tenemos que balancear en base a cuáles son nuestros requerimientos particulares. ¿Necesito algún tipo de maquinaria especial para este tipo de sistema de almacenamiento? Es un sistema simple, es una máquina simple, los operadores la van a entender rápidamente. El tiempo de entrenamiento de los operadores. Un poco basado en el punto anterior, en dependencia de la máquina que necesito utilizar para el tipo de sistema de almacenamiento requerido, cuál es el tipo de entrenamiento que necesito para mis operadores. En algunos casos voy a necesitar certificarlos, voy a necesitar un tiempo de entrenamiento dedicado a ese tipo de maquinaria. Por lo tanto,
Todos estos son elementos que se conjugan, estos y muchos más, a la hora de seleccionar cuál es el tipo de almacenamiento que yo voy a utilizar dentro de mi centro de distribución. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Cuando hablamos de almacenamiento, básicamente nos enfocamos en dos tipos de almacenamiento. Si puedo almacenar a nivel de pallet, ya sea para movimiento y despacho de pallet, o bien como áreas de reposición, sobre las cuales yo voy a ir a buscar producto para ir a dejarlo disponible dentro de mis otras áreas de mi centro de distribución. O las áreas que ya están dedicadas a nivel de manejo de cajas, para el manejo de cajas, el picking de cajas, o para el picking unitario, es decir, las unidades que van dentro de las cajas. Si primero miramos a nivel de pallet, de tarima, de sistema de almacenamiento de las cajas completas, tenemos que hay una variedad de sistemas de almacenamiento que van desde lo más simple, que es almacenamiento masivo, en piso, un pallet al lado del otro, dejando los espacios mínimos de operación encima entre ellos, pero sin posibilidad de utilización de la altura o de otros elementos del cubo dentro de mi centro de distribución. Tenemos rack móviles, que son estos rack livianos de estructura simple para una altura de 3 o 4 niveles y que normalmente yo puedo ir ubicando o sacando del lugar en la medida que los voy necesitando. Rack selectivo, que es el tipo de estructura estándar para almacenamiento, que me entrega una buena posibilidad de utilización del cubo al tiempo que me entrega una alta selectividad para mis productos. Y ya después, cuando esos tipos de alternativas me empiezan a quedar cortos en cuanto a mi necesidad de almacenamiento, ya tengo otras alternativas como por ejemplo los racks double deep, es decir, un pallet detrás de otro, donde ya empiezo a ver algunos de los problemas que me genera esto. Por un lado, me aumenta mucho mi capacidad de almacenamiento, porque espacio que antes ocupaba en pasillo, ahora lo estoy ocupando en almacenamiento, pero por otra parte, ya no todos mis productos necesariamente están disponibles todo el tiempo. En la misma línea tengo los sistemas drive-in, en donde tengo calles para almacenamiento con 5, 6 o 10 niveles de profundidad, donde nuevamente gano mucho en cuanto al espacio de almacenamiento, pero tengo que convivir con problemas operativos o problemas de selectividad o algunos problemas de productividad que me pueden jugar en contra a la hora de la preparación de productos. Pero nuevamente va a depender de lo que mi operación requiera, principalmente. Y después otros sistemas, como por ejemplo el sistema pushback, que son de más de una profundidad, donde la ventaja es que no necesito un pasillo especial o una maquinaria especial, es el sistema de rack el que me permite hacer el movimiento y llegar a las posiciones que están detrás de la primera. Pallet flow, que es muy similar, y ya hacia el final tenemos alternativas más automatizadas. Pallet shuttle, que son estos sistemas donde el pallet se dispone sobre un shuttle, y es el shuttle el que viaja a través de un pasillo para ubicarlo en una posición de mayor profundidad. Y finalmente los sistemas ASRS, Automatic Storage and Retrieval System, donde básicamente es un sistema, una máquina, un robot, el que hace el posicionamiento del pallet en su posición definitiva y también la entrega de ese pallet cuando lo requerimos, evitando la intervención humana en el movimiento interno del pallet. Entonces, desde lo más básico hasta lo más automatizado, hay muchas alternativas y que se diferencian principalmente en la densidad de almacenamiento, cuántas posiciones por metros cuadrados finalmente yo puedo alcanzar, la utilización de la altura, hasta qué altura dentro de mi cubo de mi espacio de almacenamiento puedo llegar, y la productividad, que finalmente es qué tanto provecho puedo sacar de la gran cantidad de almacenamiento que tengo. Y en esta tabla se puede ver en forma resumida que efectivamente a mayor densidad normalmente las productividades van siendo cada vez menor en los sistemas tradicionales, lo cual es natural porque mientras más densidad, mayor necesidad de movimiento necesito para llegar a una posición, mi posición a la que estoy buscando o mi pallet que estoy requiriendo en ese momento.
pero tienen la ventaja de que son relativamente de bajo costo de implementación. Por otra parte, las alternativas más automatizadas, por ejemplo, a nivel de ASRS, son muy productivas, son de alta densidad, son de alta selectividad, pero tienen un costo mayor. Lo cual es, nuevamente, muy lógico, dado que los sistemas automáticos tienen maquinarias, tienen requerimientos, requieren cierto nivel de calidad de piso, de sistema, de configuración de software, pero lo que me entregan en el día a día es un retorno muy fuerte sobre mis metros cuadrados de almacenamiento, ya sean propios o arrendados, y sobre la productividad, que además está asociado a la calidad de la preparación de mis productos, ya que estos sistemas tienen tasas de falla muy bajas. Por lo tanto, hoy día, en la actualidad, donde el requerimiento de espacio, si bien siempre ha sido importante, pero se hace más crítico debido a la escasez de espacio y, como comentaba Joel anteriormente, en algunos casos donde el mercado está independiente del precio que le pongan al metro cuadrado, hay gente que lo está pagando simplemente porque no hay más espacio disponible. Por lo tanto, la alternativa de, con lo que yo hoy día tengo, hacerlo más denso a la vez que lo hago más productivo, es muy interesante y es cada vez más interesante. Ahora, en la siguiente diapositiva, nos podemos preguntar, bueno, hoy día, ¿por qué estamos necesitando más espacio de almacenamiento? Y las respuestas son muy variadas. Pero si podemos concentrarnos en algunas de ellas, hay un crecimiento normal de las operaciones que pasa en todos los países de la región. Hoy día nosotros estamos viendo operaciones desde México a Chile, Perú, Colombia, y en todas partes pasa esto. Hay crecimientos orgánicos de las empresas que necesitan ir haciendo cada vez más cosas con los productos que tienen. Pero también han habido factores externos, como por ejemplo el aumento de los lead time desde el proveedor extranjero o el aumento en los márgenes de seguridad que nosotros queremos tener debido a posibles contingencias en el futuro. Si normalmente antes de la pandemia veíamos que era normal en el retail encontrarse con 30, 45 o 60 días de stock en inventario, hoy día no es extraño encontrarse con 60, 80 o 90 días, lo cual es una presión sobre los centros de distribución para tener el producto disponible antes y tenerlo disponible en mayor cantidad, por lo tanto utilizando mayor espacio de mi centro de distribución. Y por otra parte, un tema que hemos conversado en distintas ocasiones, pero el efecto de la operación, de lo que estamos haciendo hoy día, nuevamente impulsado, pero no solamente debido al tema de la pandemia, el efecto del e-com y el multichannel, que básicamente significa que necesito tener la preparación de distintos tipos de canales y la preparación del e-commerce dentro de mi centro de distribución, lo cual exige que tenga más espacio disponible para esta operación, ya que van muy asociados con la capacidad que tiene la empresa de disponer de mayor cantidad de producto para las personas. Por lo tanto, la conjugación de estos elementos finalmente lo que hace es que yo requiero más espacio, pero necesito también mayor espacio disponible para una operación que productivamente es muy desafiante, que es la preparación unitaria. La preparación del pedido unitario y la preparación de las unidades que van dentro de ese pedido. Y eso, básicamente, dentro de los análisis y los estudios que se han hecho a nivel de mercado, e-commerce y multichannel es uno de los principales factores en la necesidad de nuevos espacios de operación, espacios que no estaban considerados dentro del centro de distribución, y espacios cada vez más grandes, debido a mi mayor vitrina, que requiere mayor cantidad de productos disponibles para armar esta operación. Entonces, si nos concentramos un momento en eso, en la siguiente slide vamos a ver que la automatización viene como alternativa a tratar de dar una respuesta a esta problemática. Si pasamos a la siguiente. Dentro de lo que es almacenamiento unitario o el almacenamiento pensado en la preparación unitaria de productos, nuevamente, principalmente e-commerce y multichannel, pero cada vez más en la preparación normal de tiendas, estamos viendo un incremento en la necesidad de preparar unitariamente y despachar unitariamente unidades en lugar de
despachar cajas completas o despachar pallet completo, que podría haber sido una alternativa en el pasado. Y dentro de lo que el mercado ve, o de lo que en el mercado está sucediendo en términos de alternativas automáticas para este tipo de problemáticas, vemos que podemos concentrarnos en 4 de las distintas alternativas que existen para esta problemática, y dentro de ellas el almacenamiento cúbico es la de mayor crecimiento en la actualidad para la solución de estos problemas. Tenemos también las alternativas con shuttles, que probablemente hoy día son las de mayor presencia en el mercado, pero no tanto en los nuevos proyectos. Las alternativas AMR AGV, que son los robots tipo Amazon, disponibles en muchas configuraciones distintas y apoyando distintos puntos de la operación, también como parte de esta estrategia. Y finalmente la alternativa mini-load, que dentro de este tipo de alternativas es la menos flexible, porque básicamente es una máquina en un pasillo que permite retornar los productos a la persona, pero con una productividad menor que las anteriores, aunque sí a un costo menor también que las anteriores. El común denominador de todas estas alternativas es que se basan en el sistema de goods to men, es decir, se basan en que la productividad de la persona se aumente debido a que la caminata que hacen se ve reducida porque está apoyada por estos sistemas. Por lo tanto, atacan uno de los principales problemas que se genera al momento de enfrentar estas operaciones, que es cómo hago que mi operación sea lo más productiva posible, siendo que el espacio al cual estoy llegando, el espacio en donde están distribuidos mis productos, es cada vez mayor. Y por lo tanto lo que se hace es reducir o eliminar la caminata de las personas, haciendo que el producto sea el que se mueva, llegando hasta una estación de trabajo donde la persona va a trabajar sobre este producto. Por lo tanto, todos estos sistemas automatizados se basan en el concepto de goods to men para aumentar la productividad de las personas. En la siguiente, vamos a ver que si entramos un poquito en el detalle de qué significa cada una de estas alternativas para la operación. Los primeros tienen que ver más con temas comerciales. El market share, el base rate, tiene que ver con cómo se están viendo la generación de nuevos proyectos en base a estas alternativas. Lo que un poco más nos interesa revisar a nosotros en este momento tiene que ver con los otros factores. Por ejemplo, el throughput rate, donde finalmente lo que estamos buscando es tener la mayor cantidad de preparación de líneas por persona, por hora, la mayor cantidad posible para poder tener el aumento en productividad que yo requiero, y también el aumento o la disminución en la cantidad de mano de obra que necesito para esa misma preparación. Donde vemos que tanto la alternativa cúbica como el shuttle son altamente productivos en comparación con la otra alternativa. La otra es la posibilidad, la cantidad de SKUs que yo puedo tener dentro del espacio, y nuevamente el almacenamiento cúbico dentro de esta alternativa es la única que no requiere pasillo de operación, que es parte básica y algo de lo que vamos a conversar a continuación, una característica propia de estos sistemas cúbicos. Es un sistema donde un elemento que está siempre presente en toda la alternativa, que es el pasillo, para yo poder acceder al producto, no está. No se requiere un pasillo. Por lo tanto, mi densidad es la máxima posible en comparación con toda esta alternativa. Por lo tanto, mi cantidad de SKU distinto que yo puedo tener por metro cuadrado también se eleva. Los temas de densidad, nuevamente, por lo mismo que conversábamos anterior, la densidad es un tema que se ve muy fuerte en el tema del almacenamiento cúbico, y además vamos a ver también que por su flexibilidad en cuanto a su configuración se puede adaptar a muchísimos tipos de espacio. La escalabilidad, que también es otro de los elementos importantes cuando pensamos en automatización. En las automatizaciones tradicionales la escalabilidad no era un tema imposible de realizar, o no era un tema que no se hiciera normalmente, pero sí siempre tenía dos impactos posibles. Uno, el tiempo de downtime de la operación, debido a que si yo necesito agregar
elemento normalmente necesita desconectar una zona de mi automatización, y el costo asociado, porque nuevamente la instalación podría ser un desafío con la operación ya funcionando. En cambio, estos sistemas están muy pensados en que hoy día se parte con algo, se parte con un sistema, se parte con un piloto, y ese mismo sistema se puede incrementar en los siguientes años de manera muy fácil y transparente con lo que ya está en funcionamiento. Por lo tanto, el tema de escalabilidad es también otro factor muy fuerte. Y bueno, el manejo de SKU, el manejo de la forma de SKU, normalmente las restricciones vienen desde el punto de vista del contenedor que uno utiliza en estas soluciones, por lo tanto el producto tiene que estar dentro de las dimensiones del contenedor para poder ser administrado, y la confianza que existe en cada uno de estos sistemas, son sistemas súper probados y son sistemas que hoy día nos ofrecen 99 punto algo de confiabilidad en cuanto al uptime de cada uno de ellos. Si pasamos a la siguiente, y ya concentrándonos un poco en lo que es la alternativa del almacenamiento cúbico, el almacenamiento cúbico, y como ven ustedes aquí en la pantalla, es básicamente utilizar un cubo, similar a un cubo Rubik, para hacer mi sistema de almacenamiento lo más denso posible. Si ustedes ven en la primera imagen a la izquierda, se ve un sistema de almacenamiento para picking unitario tradicional, estanterías, donde necesito pasillos para ir recorriendo esas posiciones, esa estantería, donde normalmente va a ir una persona con un carro de picking o con algún equipo que lo ayude. Por lo tanto, se necesita un pasillo de 1,20 m, 1,50 m, va a depender de la operación. Y además, entre los distintos niveles de la estantería, necesito el espacio que me da la estantería para poder disponer mi producto al interior. Por lo tanto, hay un espacio que está entre el perfil de la estantería y el espacio no ocupado dentro de cada una de esas. Si todo ese elemento lo llevamos a lo más denso posible, en principio, sin preocuparnos de cómo lo vamos a ir a buscar ese producto, tenemos en forma comparativa una disminución del 75% del espacio que requiero para la misma cantidad de productos. Es decir, en la imagen superior a la derecha está el mismo cantidad de productos, la misma suma total, pero en un 75% menos del espacio disponible. Entonces, ¿cómo se hace eso posible? Finalmente, con la incorporación de tecnología. Y tecnología que se basa en la utilización de robots que van en la parte superior de la grilla, y que son esos robots los que en base a espacio físico disponible en la grilla superior van haciendo el proceso de digging de cada uno de los contenedores que contienen el producto que requiero, y que lo van dejando disponible en la imagen inferior. Se ve en la parte baja de la grilla puertos de trabajo en rojo. Muchas gracias. Y en esos puertos de trabajo se disponen los contenedores para que las personas puedan hacer el proceso que requieran. Esos puertos son las interfaces que tiene el sistema que permite al operador interactuar con el sistema de almacenamiento. Es decir, cuando yo almaceno productos, lo almaceno a través de estos puertos. Cuando yo hago la preparación de pedidos, los hago a través de estos puertos. Y son los robots los que se encargan de llevar desde los puertos hacia su lugar de almacenamiento definitivo, o desde su lugar de almacenamiento hacia los puertos. Por lo tanto, finalmente lo que la persona ve es que, en dependencia de lo que el sistema requiera, las instrucciones que él tiene, él solamente tiene un puesto de trabajo, su workstation, sobre la cual va a disponer el producto y el sistema lo va a almacenar, o sobre la cual a él le va a llegar el producto. Él va a hacer lo que requiera hacer con ese contenedor, y luego el sistema le va a entregar el siguiente y el siguiente y el siguiente. Por lo tanto, él no tiene necesidad de desplazamiento. Son sistemas que se definen para partir en un punto X y se pueden ir aumentando cada año o en el momento que se requiera. En cuanto a cantidad de puertos, si lo que requiero es aumento de productividad, aumento de robots, nuevamente, si lo que necesito es mayor flujo hacia los puertos, o en aumento de la grilla de almacenamiento, si lo que requiero es mayor cantidad de CKUs o mayor cantidad de almacenamiento. En
Esto ha sido un resumen breve. Posteriormente vamos a ver un video que va a explicar un poco más en detalle la solución, pero es un resumen acerca de cómo hoy día, a través de alternativas automatizadas, alternativas robóticas, tenemos alternativas súper disponibles para utilizar al máximo nuestra operación, haciéndonos como una alternativa muy, muy competitiva en lugar de comprar o de arrendar un nuevo espacio de almacenamiento o incluso de crecer dentro de mi espacio de almacenamiento con estructuras tradicionales, por ejemplo, con mezzanines y con shelvings, tenemos alternativas que nos permiten utilizar todo ese espacio con una alta productividad. Y ahora los dejo con el sondeo número 2. Lady. Gracias, Cristian. Bueno, vamos a hacer nuestro siguiente sondeo y vamos a dar un minuto para que respondan. La pregunta es, ¿crees que el almacenaje cúbico automatizado extendería la vida útil de tu actual centro de distribución? Sí. La segunda opción es necesitaríamos evaluarlo y como tercera opción preferiríamos seguir con los recursos convencionales. Les recordamos que igual por medio de la herramienta de preguntas pueden consultar y apuntar cualquier duda que tengan al respecto del tema y será resuelta al final de la charla, del webinar. Perfecto. Con relación a los resultados de la encuesta, tenemos que un 60% indica que necesitarían evaluar, un 36% dice que sí, que cree que el almacenaje cúbico automatizado extendería la vida útil del centro de distribución y un 5% dice que preferiríamos seguir con los recursos convencionales. Gracias, Lady. Hola, bueno, seguimos con esta presentación. Me toca a mí ahora presentarles un caso real en Latinoamérica. Como es de suponer, para proteger la información de nuestros clientes, no vamos a mencionar de qué empresa se trata, vamos a describirlo un poco y vamos a presentar, como lo ven aquí, los datos de manera porcentual, relativa, no absoluta, nuevamente para proteger a nuestros clientes. Tenemos aquí, para explicarles primero las columnas, ¿no? Tenemos el año base, ¿ok? Que es el año actual, 2023. Y luego una proyección a 3 años con respecto al año base. Es decir, los recursos que estaría dedicando dentro de 3 años, primero, si es que continúo con la operación de forma manual, como la tengo hoy. Segundo, si voy con automatización convencional, esto es soluciones del tipo Sorter, Put to Light o Pick to Light, automatización de tecnología de nivel medio. Y por último, el escenario de la automatización con el almacenaje cúbico que hemos estado explicando. Bien. En el caso de continuar de forma manual, tenemos un incremento del footprint de la operación de 120%, contra la automatización convencional, que más bien reduce el footprint de la solución de la operación en un 20%, por el almacenaje cúbico automatizado en 45%. La diferencia es brutal. La diferencia es brutal y esto es porque el almacenaje cúbico automatizado, además de retar la clasificación de los materiales, como lo hace la automatización convencional, reta también el espacio de almacenaje. Así que es una
una consecuencia muy positiva del almacenaje cúbico. La mano de obra por turnos hoy empiezan en 150 personas, dentro de 3 años 340, con una automatización convencional 200 y con el almacenaje cúbico automatizado 70. De nuevo, el cambio dramático. El picking pasa a ser ejecutado por robots que llevan la mercadería hasta las estaciones de trabajo donde se hace clasificación y la reducción de personal, los picadores es a 0. Pero, como bien explicaba Cristian, esto trae una consecuencia, es decir, hay que invertir. Hay que invertir y el CAPEX, en el caso de la automatización convencional, es importante. Depende de las dimensiones, del tipo de tecnología y de las dimensiones y complejidad de la operación. Pero aquí lo importante es comparar el CAPEX entre la automatización convencional y el almacenaje cúbico automatizado. Y en algunos casos llega a ser el doble. ¿Ok? Ahora, lo importante no es tanto cuánto vaya a invertir, sino qué voy a obtener a partir de esa inversión. Es decir, si yo invierto $100,000 para recuperar nada, la inversión es mala. Si yo invierto $2 millones para recuperar 4, la inversión es fantástica. Así que hay que tener cuidado con esta apreciación. Los costos operativos, en el caso de la opción manual, se elevan considerablemente por los sueldos, los salarios, evidentemente, y además representa un peligro, varios peligros colaterales, visto el avance de las regulaciones proteccionistas, regulaciones que inclusive en algunos países están inclinándose por la prohibición de tercerización, y en nuestro negocio no es que trabajemos todo tercerizado, pero sí es necesario tener la suficiente flexibilidad para contratar más o menos operarios dependiendo de la época del año, dependiendo de la estacionalidad. Cuando tengo más movimiento, pues hay que contratar más y debo poder subir y bajar. Nadie contrata recursos para mantenerse en el nivel más alto de la productividad cuando eso sucede posiblemente 1 o 2 meses en el año. La automatización convencional, los costos operativos suben un 25% y en el almacenaje cúbico automatizado bajan, son menores en un 25%. El retorno de la inversión en la automatización convencional está alrededor de 3 años y medio. Esto depende de un buen dimensionamiento de la solución, ¿no? Un dimensionamiento no solamente técnico, sino financiero. Es decir, no se puede proponer un proyecto que va a tener un retorno en 10 años porque nadie lo va a aguantar. Entonces hay que reducir las expectativas de acuerdo para tener buenos resultados, tal vez no los técnicamente más deseables, pero sí suficientes como para que tengan un impacto positivo en el ahorro y eso permita a su vez financiar la escalabilidad del proyecto. En el caso del almacenaje cúbico automatizado estamos hablando de entre 2 y 2 años y medio. Y hay algunos otros colaterales menos visibles, ¿no? Que suelen ser eh, poco considerados, yo sostengo que erróneamente poco considerados al momento de decidir por un proceso de automatización. Y siempre comparando la opción manual con la automatización convencional y el almacenaje cúbico automatizado, tenemos que, por ejemplo, los seguros, al tener tal cantidad de personas adicionales, suben muchísimo. En el caso de la automatización, sea convencional o el almacenaje cúbico, suben también, pero podría ser la mitad o menos de lo que suben con los seguros con la cantidad de personal que se incrementa. La expansión de áreas comunes en la automatización bajan, en la automatización de cúbica automatizada baja dramáticamente también, porque estas áreas comunes
dependen de la cantidad de personas. Estamos hablando de la cafetería, bueno, algunos países le llaman casino o la zona de alimentación. Estamos hablando de camerines, mismo lockers, o, en fin, uniformes, todo lo que viene acompañando el incremento de personal. ¿Bien? Y la carga administrativa también del área de recursos humanos, ¿no? La rotación de personal, en fin, todos esos impactos que ustedes conocen. Luego están las desapariciones misteriosas, llámense pérdidas, robos o lo que fuera. Evidentemente, más gente, más complicado. Particularmente en el almacenaje cúbico automatizado, al ser un cubo donde está, que solamente es accesible a través de los robots, pues aunque se rompan las paredes para acceder al cubo, no se puede acceder al interior de los contenedores de esta solución. Entonces, las desapariciones, por lo menos dentro del cubo, son 0. Los accidentes, evidente, más gente, más accidentes. El riesgo sindical es altísimo. El costo de la tercerización también es alto. Y el mantenimiento, en el caso específico de la automatización convencional, sube, pero en el caso del almacenaje cúbico es muy bajo. A pesar de ser una tecnología más adelantada, por su misma naturaleza, y en breve vamos a ver un video que la explica con mayor precisión, tiene mucho menos puntos de falla. Diría que tiene, comparado con la automatización convencional, es decir, con transportadores, software, etcétera, tiene alrededor de un 2 o 3% de los puntos de falla que podría tener un sistema de automatización convencional. Entonces esto representa un valor mucho menor en cuanto a procesos de mantenimiento, actividades de mantenimiento y también en cuanto a repuestos. Bien. Y ahora les voy a mostrar este video, va a tomar unos 2 o 3 minutos. Los invito a verlo. Yo voy a permanecer en silencio porque esta es la mejor explicación que se puede encontrar sobre el almacenaje cúbico automatizado, la mejor descripción. Vamos con él. Siempre hemos guardado cosas en estanterías. Lo hacemos de forma natural. Queremos tenerlo todo al alcance de la mano. En cambio, un robot no tiene esa necesidad. No precisa tener filas y filas de estanterías ni largos pasillos. Así que, ¿para qué perder el tiempo con estanterías si tenemos AutoStore? AutoStore es un sistema de estructura cúbica que aprovecha todo el espacio disponible para el almacenaje. Transforme todo ese desperdicio en espacio de almacenamiento y duplique, triplique o incluso cuadruplique la capacidad de inventario sin tener que trasladarse a otro edificio. Los contenedores se apilan unos junto a otros, unos encima de otros. Los robots se desplazan por radiocontrol sobre raíles por encima del cubo, descienden para agarrar los contenedores y los entregan a las estaciones de trabajo, ya sea para preparar pedidos como para reponer existencias. Todas las operaciones se ejecutan con eficiencia y precisión en estaciones de trabajo de alta velocidad. Para alcanzar un contenedor de un nivel inferior del cubo, el robot saca los contenedores sistemáticamente. Cada contenedor entregado a las estaciones de trabajo volverá a colocarse arriba, con lo que los productos de menor demanda bajarán a niveles inferiores y los de mayor demanda quedarán arriba. Con este sistema natural de colocación no hay que sacar tantos contenedores y se acelera el proceso. No importa qué forma tenga el edificio, todo lo que necesitamos es un suelo llano. El cubo puede construirse alrededor de columnas, sacando siempre el máximo partido de cualquier espacio. Si se necesita más rendimiento, se pueden añadir más robots. Si se necesita más capacidad de almacenamiento, podemos ampliar su sistema sin interrumpir las operaciones en curso. Gracias a su sencilla construcción,
podrá ampliar el sistema de forma rápida y económica. Construya hoy el sistema en base a sus necesidades y mañana se lo ampliamos. AutoStore no tendrá ningún día de baja. Incluso si un robot se avería, el sistema proseguirá sus funciones. Se trata de un sistema modular, un sistema flexible en el cual se puede confiar. 10 robots consumen la misma energía que una aspiradora. Apague las luces y ahorren electricidad. AutoStore se utiliza en una gran diversidad de sectores en todo el mundo. Es un producto de alta calidad desarrollado y producido por la empresa tecnológica noruega Hateland, que cuenta con más de 40 años de experiencia en tecnología innovadora. Tenemos módulos estándar, pero el diseño de cada sistema es diferente. Cada sistema está diseñado a conciencia y se somete a exigentes pruebas de rendimiento y capacidad antes de su instalación. AutoStore se puede conectar con todos los sistemas de gestión de almacenes e interacciona con otros módulos del almacén. Cualquier robot puede alcanzar cualquier contenedor. Cualquier contenedor se puede entregar a cualquier estación de trabajo. Sus productos siguen estando al alcance de la mano, sin excepción. Stop Warehousing. Start Warehousing. AutoStore. Un producto de Hateland. Bien, gracias por su paciencia. Espero que esta información haya llenado sus expectativas. Esperamos que haya llenado sus expectativas. Y ahora dejamos espacio para las preguntas. Han estado haciendo algunas preguntas por la herramienta del webinar. Si gustas, pueden continuar haciéndolas mientras Cristian y yo respondemos las que ya llegaron. Perfecto, Joel. Muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta que dice, ¿los lead times deberían de volver a los plazos previos a la pandemia? Bueno, esta, si me permite, Cristian, la puedo comentar yo. Bueno, sería genial poder saberlo. Creo que nadie lo sabe. Pero más que opinar sobre una predicción y esto, puedo hablar de lo que vemos en nuestros clientes. Y la respuesta es no. Es decir, durante la pandemia, al inicio de la pandemia, el consumidor fue muy flexible porque, bueno, ninguna compañía estaba lista para el nivel de entregas, el nivel de exigencias que trajo la pandemia con todas las restricciones de circulación y de contacto. ¿Ok? Pero con el tiempo esto se fue abriendo, se fue levantando, se fue normalizando, y hoy en día la exigencia de lead time, entendemos por esto el tiempo entre que transcurre entre que el consumidor hace el pedido y el momento en que recibe su pedido, se redujo. O sea, es lo más normal hoy en día hablar de un día o 2 días. El comercio, la entrega de última milla ha bajado un poco. Es decir, el consumidor ha vuelto a salir a las tiendas y esto, pero también mucho hay de gente que va a la tienda para tocar y ver lo que luego compra electrónicamente, pero no ha bajado su nivel de exigencia. Se ha mantenido. Hay menos pedidos electrónicos que durante la pandemia, pero es la misma exigencia de lead time. Adelante con la siguiente, David. Perfecto, Joel. Muchas gracias por tu respuesta. Bueno, tenemos otra y dice, ¿qué diferencia hay entre el AutoStore y el Vertical Lift? Sí, yo podría comentar en esta. Bueno, básicamente los sistemas como carrusel o lift vertical se basan en el concepto de módulos que tienen bandejas sobre los cuales el producto se dispone y se le presenta a la persona.
Tienen tamaños y dimensiones definidas para un total de almacenamiento también definido. Y por lo tanto, si en algún momento tú excedes esa capacidad, tú vas creciendo en cantidad de módulos de estos carruseles, de estos lifts, para acomodar tu necesidad de inventario. En una alternativa cúbica, en la alternativa AutoStore, tú tienes contenedores sobre los cuales está dispuesto el producto y tienes un grid sobre el cual se dispone el espacio de almacenamiento. Pero una vez construido, tu producto puede estar en cualquier lugar de esa grilla. Y cuando tú creces, no tienes una limitante de crecimiento para con el mismo módulo, con el mismo sistema, ir agregando mayor cantidad de inventario. Lo anterior se resume en que si tú tienes, por ejemplo, varios 10 módulos de Lifter, tú necesitas o bien separar la preparación de pedidos por cada uno de esos módulos, o bien algún proceso de consolidación posterior para hacer que los productos del módulo 1 queden con los productos del módulo 5 o del módulo 7. En la alternativa AutoStore, como toda la grilla de almacenamiento sigue siendo una sola, es finalmente el robot el que llega a ese lugar de almacenamiento y va a dejar el pedido en su estación de trabajo, en su puerto. Por lo tanto, para la persona que está haciendo la preparación del pedido, es más transparente el aumento o el gran tamaño de inventario que puedan tener, porque siempre los productos, independiente de dónde estén dentro de la grilla, van a llegar a su estación de trabajo. En la otra alternativa es un poco más limitado, el crecimiento está hecho en base a módulos, y si se requiere un producto de distintos módulos para un pedido, bueno, se necesita hacer un proceso de consolidación. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Tenemos otra pregunta y dice, ¿cuál es el monto de inversión unitario aproximado en AutoStore? Bien, Como siempre, solamente para Eh, comentar inicialmente, Joel, sí, adelante, eh, Cristian. como siempre, la respuesta a los montos de inversión es un depende, que suena como una respuesta estándar, pero la verdad es que depende de muchos factores. Aquí los grandes factores que determinan el costo de una solución AutoStore tiene que ver, por una parte, con la necesidad de almacenamiento, porque eso va a determinar la necesidad de bins sobre las cuales se va a trabajar, y el bins en sí es una parte importante del costo. Por otra parte, está cuál es el requerimiento que yo necesito en términos de productividad. Básicamente, cuántas líneas por hora son las que necesito preparar. Y en base a eso, se van a determinar la cantidad de robots y la cantidad de puertos que va a necesitar el sistema. Y ya con esos tres factores, uno podría empezar a hacer un trabajo de evaluación. Ahora, la ventaja, visto de otro punto de vista, es que es relativamente sencillo, con datos a alto nivel, poder generar una estimación cercana de lo que sería para cada caso una implementación de AutoStore. Eso es algo que hoy día nosotros realizamos. Es difícil entregar un precio estándar unitario al principio, pero la ventaja es que rápidamente podemos llegar a entregar y generar una propuesta para cada caso en particular. Joel, por favor. Bien, sí, gracias, Cristian. Mire, es un gran depende, como ha dicho Cristian, y voy a ponerles un ejemplo. Eh, Nosotros, como Element Logic, hemos hecho el AutoStore más pequeño que existe en el mundo y el más grande. Y el más pequeño tiene un footprint de más o menos 170 metros cuadrados. Tiene 2 robots y 2 puertos del tipo conveyor port. Y el más grande tiene alrededor de 400 robots y tiene un footprint de más de 20.000 metros cuadrados. Entonces, ¿qué sucede? Si mi operación necesita 2 robots y 2 puertos y una estructura de almacenaje que ocupa 500 metros cuadrados, va a tener un valor por metro cuadrado muy distinto a tener los mismos 2 robots y los mismos 2 puertos en un ambiente, en una estructura de 1000 o 1500 metros cuadrados. Son valores meramente hipotéticos. Lo que sí puedo decir es que un proyecto de AutoStore debería estar empezando en un nivel de alrededor de 400 o 500 mil dólares.
¿ok? Como un starting point, llamémosle así, independientemente del tamaño, porque hay bastantes valores fijos y esto. Esto es lo que les comentaba acerca del CAPEX. Sin embargo, en los costos operativos son bajísimos y suele tirar abajo opciones de automatización convencional que cuesta la mitad luego de 1 o 2 años de operación por la suma de CAPEX y OPEX. Espero que eso haya respondido a su pregunta. Gracias, John. Bueno, tenemos dos preguntas más. Dice, esta es una tecnología para productos pequeños. ¿Cuál es la restricción de volumen unitario? Ok. Con respecto a las Adelante. dimensiones de los productos, sí. El contenedor que utiliza AutoStore tiene siempre la misma base, que son 60 por 40 centímetros. Es el contenedor, es el bins, es el tote estándar que conocemos, 60 por 40 centímetros, aunque con algunas particularidades especiales para funcionar dentro del esquema AutoStore. Pero la base es 60 por 40. Y en alturas, en los contenedores posibles son de 3 alturas, de 220 centímetros, de 330 o de 425. Dentro de los productos que se puedan manejar dentro de AutoStore, básicamente el requerimiento básico es que el producto pueda ser completamente dispuesto dentro de cada uno de estos contenedores, que no sobresalga. Por lo tanto, cualquier producto que quepa bien dentro de estos contenedores es posible de administrar dentro de AutoStore. Ahora, si el producto es muy pequeño, cada uno de estos contenedores puede ser dividido en varias subsecciones, 2 secciones, 4 secciones, 8, hasta un máximo de 32 subsecciones. ¿Qué significa eso? Que básicamente el contenedor podría contener 32 SKUs distintos en su interior, y el sistema, al momento de presentarte el contenedor, te va a decir desde este contenedor, tomar desde la ubicación 3 el producto que tú requieres para tu pedido que estás preparando. Por lo tanto, en cuanto a los productos, tiene que ser posible disponer dentro de alguno de estos 3 tipos de contenedores estándar de AutoStore, y para productos muy pequeños existen divisores que me permiten utilizar un contenedor con hasta 32 SKU distintos. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Tenemos una más que dice, AutoStore tiene un control de temperatura en su interior, pensando en los productos farmacológicos. Sí, interesante pregunta, porque hoy día AutoStore está pensado en 3 tipos de ambiente distintos, para 3 tipos de operaciones distintas. Puede trabajar a temperatura ambiente, que es el esquema normal, eh, puede trabajar a 0 grados, o puede trabajar en ambiente congelado. La definición del espacio a utilizar y las temperaturas a utilizar depende también del diseño particular que se haga con el sistema, pero hoy día sí AutoStore permite trabajar desde ambiente congelado hasta temperatura ambiente normal. Cristian, si me permites agregar algo a esto, Por creo que favor. la pregunta iba un poco por el lado de si el AutoStore mismo tenía un sistema de control de temperatura. No es así, ¿ok? Pero puede trabajar dentro de espacios con temperatura controlada, evidentemente, como lo ha explicado Cristian. Perfecto. Vamos a finalizarla con la última pregunta y mientras que la respondemos, les vamos a compartir el último sondeo, es acerca de las expectativas del webinar. La pregunta es, ¿cómo funciona el almacenamiento cuando los SKUs tienen dimensiones muy diferentes? ¿Me permite, Cristian? Por favor. Sí. Cuando se hace un proyecto de AutoStore, se escoge entre una de las 3 diferentes dimensiones de bins o de estos contenedores plásticos donde se incorporan la mercadería. Como explicó Cristian, ambos tienen el mismo largo y ancho, pero tienen diferentes alturas.
Una vez que se decide eso, entra a jugar la restricción de espacio definida por la altura, sea de 22, de 40, perdón, de 22, de 33 o de 42 centímetros de altura. Si los ítems tienen diferencias entre sí, pero pueden caber en estos contenedores, entonces simplemente caben dentro. Si son muy pequeños, se utilizan las divisiones y se aprovecha mejor el espacio. Si son muy grandes, entrarán dos o tres unidades de ese SKU específico. Si son muy pequeños, podrán entrar 100 unidades, dependiendo, ¿no? Por eso, uno de los primeros acercamientos, ya cuando se hace un segundo clic, digamos, en el diseño fuera de esta información preliminar que mencionó Cristian, es trabajar bastante con el maestro de productos. Al trabajar con el maestro de productos, conociendo dimensiones y peso de los productos, puede definirse qué cosas no van a entrar en el AutoStore, qué cosas sí, y dada ese grupo de SKUs que sí van a entrar en el AutoStore, escoger el tipo de bin adecuado para que pueda contener a la mayor cantidad de estos SKUs. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Joel. Sé que hay más preguntas, pero pues ya por tiempo las resolveremos vía email o nos contactaremos a los datos registrados. Les agradecemos mucho por la participación. Joel, Cristian, muchas gracias. Gracias a ustedes y súper disponible y atento a cualquier consulta o en el chat o a través de nuestras redes sociales o si nos contactan directamente. Muy felices de poder apoyarlos y ayudarlos con este tema. Que les vaya muy bien. Buen resto de la semana. Hasta luego.